El doctor Antonio Batto es miembro de la Academia Pontificia de Ciencias y de la Academia Nacional de Educación. Es doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires y doctor por la Universidad de París en psicología. Ex miembro del Centro Internacional de Epistemología Genética de la Universidad de Ginebra y director asociado de la Escuela Práctica de Altos Estudios de Francia. Director de la Escuela Mind, Brain and Education del Centro Ettore Majorana de Cultura Científica de Erice, Sicilia, Italia. Estos son solamente algunos de sus títulos con los que se puede presentar. Tiene muchos otros y una importante obra literaria. Pero más allá de eso, tiene una calidad humana y una trayectoria por la ciencia, por la educación, por la vida. Y es desde esa trayectoria que como ser humano quiere, creo, compartir con nosotros algo de su experiencia. Si me equivoco, corríjame, doctor, y si no, si les parece bien, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a todos y muy Gracias a usted. especialmente a Paul, que he tenido el gusto de pasar un tiempo en su vila en Florencia. Como decía nuestro amigo Marcelo, yo he viajado mucho por el mundo y he tenido varios cargos y me he dedicado toda mi vida a la ciencia. No he practicado la profesión de médico en forma tradicional. Entonces les quería contar hoy estas ideas que tengo, que quería discutir. He escrito un pequeño libro para mis amigos, se llama Ciencias Amistad, de la importancia que tiene en este momento en la humanidad estar unidos. Siempre ha sido importante. Y la paz, Shalom, significa estar tutti fratelli, dice Francisco, y sorelle. Todos somos hermanos y hermanas, siempre lo hemos sido, pero a veces disentimos y a veces cometimos crímenes terribles contra los demás. Pero yo quería hablar sobre un tema más estricto, que es sobre la ciencia. La ciencia como lugar de amistad, que no es común celebrar esta fraternidad entre científicos, porque hay muchos prejuicios al respecto. Sobre todo se los consideran como bichos raros, que se dedican a la investigación, haciendo cosas extrañas que nadie entiende, o muy pocos. Y bueno, yo me he dedicado a hacer esas cosas extrañas durante toda mi vida. No voy a hacer un recorrido, porque no tiene mucho sentido, sino que voy a tomar la idea de que ciencia es amistad. Es decir, no se puede hacer ciencia sin compartir, sin trabajar con otras personas. Tal vez algunos matemáticos en algún momento puedan trabajar solos, pero en todas las ciencias, digamos, naturales, exactas, lo que fuera, donde hay observaciones y experimentos, es absolutamente necesario trabajar en conjunto. Yo no conozco ningún trabajo científico importante que haya sido hecho por una sola persona. Por lo menos dos. Y si vamos a la ciencia más avanzada, la física contemporánea, les puedo decir que ha habido recientemente trabajos publicados en el Centro Nuclear de Europa, de Francia, que está en Ginebra, de física nuclear, trabajos que me han dicho han sido publicados
con 1000 autores. Normalmente los trabajos de los publicados son de 3, 4, tal vez 10 personas al máximo de colaboración. Pero eso es muy, muy importante. Cuando hablamos de la Academia Pontificia de Ciencias, yo creo que es un ejemplo muy interesante y poco conocido. Porque la academia esta fue fundada hace mucho tiempo y es descendiente de la Academia de los Linces. Siempre se decía que el lince tenía un ojo visor, digamos, que veía más lejos. La Academia de Lincei, fundada en 1603 por el príncipe Cesi, que era naturalista, invitó a 4 o 5 amigos, éramos gente joven, con dinero. Había un extranjero, los demás eran italianos, vivían en Roma o en distintos lugares, y se dedicaban a hacer ciencias naturales. Invitaron con mucha inteligencia, siendo ellos muy jóvenes, a un señor llamado Galileo Galilei, como miembro de la academia. Este señor Galileo Galilei cambió la ciencia y firmaba Galileo Galilei Linceo. Había una especie de pacto entre los linces que todas las obras realizadas por ellos tenían que tener el título de Linceo. Bueno, pasaron muchas cosas, murió el príncipe Cesi muy joven y la academia después se retomó con el nombre de Academia Pontificia de Ciencias y de Academia de Lincei, que es el nombre que tiene la Academia de Ciencias en Italia, en el Estado italiano, y el equivalente en el Estado del Vaticano, que es otro país, muy chiquito, de 47 hectáreas, se llama Academia Pontificia de Ciencias, y allí somos 80 personas de las ciencias exactas y naturales. Hay también algunos filósofos y pensadores que se dedican a la teología. Y lo que es poco conocido, y que creo que hay que enfatizar, es que en esta academia no hay diferencia. Se llama Academia Pontificia de Ciencias. Lo pueden buscar en www.pas, Pontifical Academy of Sciences.va, donde verán todos los trabajos que hemos publicado, quienes somos. En este momento somos alrededor de 80 personas, que somos seleccionados por distintos procedimientos, de acuerdo con las necesidades, seguramente del momento, y los faltantes y la nueva ciencia que aparecen constantemente, y está totalmente abierto a todo el mundo, varones y mujeres, de todas las creencias. Eso es muy importante. Digamos, el Papa nos elige, nos nombra. Mi nombramiento fue en el año 2002. Me nombró Juan Pablo II, pero junto conmigo fueron nombrados personas que no eran, yo soy católico, que no eran católicas. Entre ellos, de mis mejores amigos, son varios hebreos. Hay creo que 3 premios Nobel hebreos. Yo era muy amigo de Rita Levi Montalcini, que era para nosotros la joya de la academia. Primero por sus descubrimientos gigantescos en neurociencias, por ser judía, se salvó de que la exportaran y la mataran seguramente en Auschwitz, por una casualidad extraordinaria. Y bueno, por supuesto, el Papa lo nombró miembro de la Academia Pontificia de Ciencias.
Y hay otro, Aaron Chickanover, también premio Nobel, también amigo mío, entre los varios que puedo citar. Usted podrá mirar todas las creencias y no creencias. Hay muchas personas que son agnósticas, y el Papa, que los nombra, lo que le importa es que sean buenas personas y que hayan contribuido al progreso de la humanidad. Ustedes todos habrán escuchado hablar de Stephen Hawking, esta persona que estaba en silla de ruedas, que no podía hablar, que no se podía mover y demás, que era agnóstico. El Papa Pablo VI le dio la medalla más importante que da la Academia a una persona, el premio de la medalla del Papa, y se arrodilló frente a él. El Papa se arrodilló frente a Hawking para entregarle la medalla. Esos son gestos importantes. He tenido también el honor de estar sentado junto un tiempo en alguna sesión con una representante de la Iglesia Luterana Sueca, creo que era una mujer, que creo que era arzobispa de, digamos, el equivalente, digamos, en Suecia. Y estamos allí reunidos, gente de muchos países, y además invitamos en las reuniones a especialistas en el tema. Lamentablemente, hace un año no nos podemos reunir en la famosa Casina Pío IV, que es una belleza, hecha por uno de los grandes arquitectos del Renacimiento, en la época que se terminaba la cúpula de San Pedro, Pirro Ligorio. Y lo más interesante para mí, y creo que para todos, ciertamente las discusiones son a veces muy duras entre los científicos, muy interesantes, pero lo más lindo es salir a comer juntos, a caminar por los jardines, y allí se hacen nuevas amistades y a veces se generan nuevos grupos de trabajo internacionales. De manera que la Academia Pontificia de Ciencias para mí ha sido también un disparador de nuevas actividades, entre ellas el centro tan famoso de ciencias de la ciudad de Erice, en Sicilia, que dirige el profesor Antonino Zichicki, que es miembro de la Academia Pontificia de Ciencias. De manera que se hace, como yo diría, un trenzado con muchos hilos que nos llevan muy lejos. Por ejemplo, a China, a Japón, a África. Hemos tenido allí la suerte de tener gente que lanzaba proyectos internacionales, de los cuales yo he trabajado, de los cuales yo he trabajado también. Especialmente quería citar el famoso proyecto del MIT, que se llama One Laptop per Child, una computadora por niño. Tuvimos también una reunión hace pocos años que lo invitó, organizó Romano Prodi, ex primer ministro, que no es miembro de la academia, pero que tiene una fundación, y entre los varios grupos que estamos allí presentes, hicimos una propuesta de que la conectividad fuera un derecho humano. La conectividad fuera un derecho humano. Y en eso estamos, creo que todos nosotros coincidimos, que gracias a la conectividad que existe en este momento, que no es perfecta, pero existe, podemos combatir de otra manera el COVID y muchas otras falencias que teníamos hace pocas décadas. Y acá yo quiero entonces, para no alargar mucho esta charla y que me hagan preguntas, un ejemplo muy interesante de un amigo mío que murió en el año 94, colega mío, médico llamado Jérôme Lejeune.
Jérôme Lejeune fue un médico francés que descubrió la trisomía 21 de los cromosomas humanos, que es lo que produce la enfermedad llamada síndrome de Down. Un hombre de primer prestigio mundial, que además está en vías de ser consagrado, digamos, o respetado, venerado. Seguramente será santo algún día. Y eso empezó, y esto sí quiero insistir, en una reunión en uno de los institutos tecnológicos científicos más grandes del mundo, en Boston, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Allí se hizo una reunión muy interesante para todos nosotros de la Federación Mundial de Iglesias, que tiene su sede en Ginebra, que están todas las iglesias evangélicas, luteranas, protestantes, y la Iglesia Católica tiene una representación que a veces participa en algunas reuniones. Ese año, que fue exactamente, le voy a decir cuándo, en 1979, la prehistoria de la informática, había muy pocas computadoras en el mundo en ese momento. Una de las más importantes, sino tal vez la más importante del mundo, estaba en el MIT. Y en ese momento, otro colega mío, pues yo también trabajaba en Brasil en los años 70, José Valente, trabajaba con una terminal de esa enorme máquina con un muchacho discapacitado. Yo estaba representando, también era miembro de la representación del Vaticano en esta reunión que duró 2 semanas completas, en todas las televisiones y en todas las pantallas que había en la universidad. Estaba constantemente nuestra reunión, que eran cientos de personas, y me llama un amigo, me golpea el hombro, yo estaba sentado junto a Lejeune, que conocí en ese momento, y me dice, vení pronto, porque acá en el laboratorio de inteligencia artificial que dirigió un gran amigo mío, Seymour Papert, que fue colega mío con Jean Piaget en Ginebra, muchos años, este muchacho, José Valente, está haciendo su tesis de doctorado sobre cómo ayudar a una persona discapacitada con ayuda de una computadora, cosa que era casi imposible de pensar porque no existían computadoras portátiles en ese momento. Era sumamente complicado manejar una computadora, había que ser ingeniero. Bueno, ese día me dijo este muchacho, vengan porque este es un día importante. Este muchacho ha logrado escribir la primera carta a su madre. Yo me quedé helado y salimos corriendo para el laboratorio para ver qué es lo que había pasado. Lamentablemente ya se había ido este muchacho. Lo traían todos los días a su casa en ambulancia, puesta por el MIT. Y José Valente trabajaba con él. Y nos explicó cómo habían logrado hacer que esta persona, que era incapaz de poder escribir, había logrado escribir una carta. Y allí yo digo, se me ocurrió decir una sola frase que cambió mi vida. Dije al Lejeune, hoy cambió la medicina. Hoy cambió la medicina, ese día. Porque personas totalmente discapacitadas en el futuro, porque en ese momento era impensable, van a poder comunicarse como cualquier otra. Es lo que está pasando, que será 50 años después. Pero tuve no sé, ese regalo de Dios de estar ese día presente cuando sucedió ese caso. ¿Qué pasó entonces? En el MIT
se estaba haciendo el Media Lab, que era un centro de alta, digamos, tecnología, empezar la informática, a trabajar allí, la robótica, años 70, 80, primeros años 80. Y en el año 82, el director de este centro de Media Lab que estaba en construcción, Nicolás Negroponte, recibe una invitación del presidente de Francia para hacer Centro Mundial de Informática en París. Y él se va y me invita a mí y a otras personas a que lo acompañe en esta aventura. Sumamente interesante. Y allí lo que hice es ir al hospital de Lejeune, donde él era catedrático, era uno de los profesores más famosos de la universidad, la Facultad de Medicina, a ver si se podía hacer algo con los chicos Down. Y en efecto se podía hacer mucho, pero no había computadoras. No había una sola computadora en todo el hospital. Entonces lo que hacíamos, trajimos a algunos chicos a hacer pruebas en nuestro centro, que era un centro único en París, donde se podía hacer a través del MIT algunas cosas interesantes. De manera que ustedes ven cómo la amistad con Lejeune nació en una reunión interconfesional. Él después me invitó a su hospital, a la cátedra que se llamaba de Enfermedades de la Inteligencia. Entonces dije, bueno, hay que tratar estas enfermedades de la inteligencia con medios propios. Y él me enviaba algunos pacientes, que eran chicos, jóvenes, al laboratorio que teníamos en París. Así empezó todo, y después cuando se armó el gran centro, el Media Lab, que lo hizo nada menos que el arquitecto Pei, el que hizo la pirámide del Louvre, entre otras cosas, allí fuimos a trabajar también ya intensamente, ya con máquinas más sofisticadas, y un día, eso vino muchos años después, fue exactamente en el año, me voy a fijar aquí, 2005, se creó la fundación One Laptop per Child, que dirigía Negroponte, que era el director del Media Lab. Gracias a esta fundación se distribuyeron 700.000 máquinas portátiles pequeñas para hacer pruebas en distintos países. Yo fui nombrado jefe de educación de esta fundación y tuve la suerte de viajar por lo menos a 20 países, en África, en Asia, en todos los lugares que ustedes se puedan imaginar. Y en lugares muy difíciles algunos. En África era sumamente difícil estar en Libia, por ejemplo, en ese momento. Y en Nigeria también muy difícil. Pero bueno, yo era más joven, por supuesto, y bueno, donde me mandaron iba. Me mandaron una vez a Afganistán, en plena guerra. Y yo dije que sí, que bueno, yo era el jefe, tenía que ir. Y después al día siguiente recibo un mensaje que no fuera, que habían bombardeado el lugar y qué sé yo. Así que este trabajo, estas amistades que se hacen, yo creo que son a veces estoy contando anécdotas un poco, tal vez exageradas, ¿no? Pero en toda mi vida yo me he dedicado a las personas con discapacidad, porque son las que más necesitan de conectarse. Entonces empezamos, gracias a la inteligencia de muchos pediatras del hospital italiano en Buenos Aires, a poner un pequeño centro yo no sé qué nombre le puse, de conectividad o discapacidad informática en la cátedra de Roble Gorriti de enfermedades de la inteligencia, digamos, de neuropediatría.
Y fue sumamente interesante porque de allí salieron otros centros, de los centros de computación clínica, y poco a poco la gente, gracias a la ayuda extraordinaria en la Argentina del ingeniero Horacio Regini, que puso las primeras computadoras en las escuelas, yo le dije a Horacio, bueno, también las podríamos poner en escuelas de personas discapacitadas. Y me dijo, por supuesto. Y elegimos, tuve la suerte, también una suerte extraordinaria, que uno de los mejores alumnos de Horacio, que es también informático, trabajaba en una escuela de sordos, de personas hipoacústicas. Estas personas sordas, por supuesto, no se podían comunicar, para ellos un teléfono no existía, obvio, pero se podían comunicar con computadoras. No existía internet, pero sí existían líneas entre computadoras que en ese momento se ponían solamente dentro de la escuela, pues después los padres ya se pusieron en contacto desde la casa, y eso creció enormemente, y el Instituto Gran Modelo sigue siendo modelo en el mundo entero. Percival Denham es mi gran colega y amigo, es el director, es una familia que lo ha creado hace más de 50 años, el instituto. Creo que tiene alrededor de 200 alumnos de todas las edades, y ahora tienen que implantes cocleares. Todos ellos tienen implantes cocleares, de manera que pueden oír. Eso es un cambio gigantesco. Además, todos tienen computadoras. De manera que lo que yo he visto en este correr rápido, y yo termino aquí, porque me podría quedar toda la vida hablando de esto. Tuve la suerte en el año 2003 que me invitaron a Harvard como profesor visitante. Entonces fui profesor visitante un año, y ahí inventamos una cátedra extraña con el nombre de Mind, Brain and Education, porque en esos momentos ya se empezaron a trabajar mucho en educación con el desarrollo del cerebro humano, que se podía empezar a ver a través de las tecnologías. Y entonces también, como yo voy a trabajar con chicos discapacitados, decidí utilizar, digamos, los recursos que me brindaba Harvard en ese momento para invitar a un alumno mío, Nico, que a los 3 años había sido sometido a una cirugía, por la cual recibió una hemisferectomía, es decir, la ablación, le sacaron totalmente el hemisferio derecho. Este muchacho tiene ahora 27 años, vive en España, se ha convertido en un gran artista, en el campeón nacional de espada, y desde chico tuvo, apenas entró en la escuela, nadie había enseñado jamás a un chico con medio cerebro, en una escuela de San Isidro. Hablé con el rector, no sé si alguno de ustedes pertenece a la Universidad de San Isidro, sé que había alguno de ustedes ligado a la Universidad de San Isidro. Bueno, le dije al rector de colegio que este chico necesitaba una computadora. Me dijo, pero acá no hay ninguna computadora, tenemos solamente la sala de computación. Sí, le dije, pero este chico necesita una, si no, no puede hacer nada. A la semana tenía una computadora portátil. Porque también es así, la generosidad que hay en el mundo es enorme. Y cuando uno da en la tecla, se abren caminos extraordinarios. Este chico es profesor. Yo, digamos, está estudiando de carrera también relacionada a la informática. Y bueno, y si, está acá presente. Escribí un libro sobre él que se llama Medio Cerebro Suficiente. Nadie creía. ¿Cómo medio cerebro suficiente? Creo sobre eso es la primera presentación que yo hice en la Academia Pontificia de Ciencias, cuando, bueno, me nombraron académico. Pero no tengo la foto acá del Papa Don Pablo II, del Santo Padre, pero tengo su ejemplo. Pero
cuando me dediqué a las computadoras en las escuelas, acá está la fotografía que le estoy regalando al Papa Benedicto, una de las computadoras que usamos en las escuelas, en el proyecto One Laptop per Child de Nicolás Negroponte, que se presentó en la Academia Pontificia de Ciencias. Y eso han hecho una obra gigantesca en el Uruguay, donde han dado a todos los alumnos, escuchen bien, a todos los alumnos, a todos los docentes de todas las escuelas públicas del Uruguay, rurales y urbanas, una computadora en propiedad conectada libremente a Internet. Es el único país del mundo que tiene eso. Más que cualquier país adelantado del mundo, no hay ninguno que tenga esa capacidad enorme de conectividad en las escuelas públicas, donde concurre seguramente más del 80% de la población del Uruguay. Una vez presenté una fotografía, que acá no la tengo, no la puedo presentar, de los chicos yendo a caballo, como en las escuelas rurales nuestras también, en un lugar de campo, pero cada uno lleva su montura a la computadora. Cuando lo presenté, esa fotografía tan linda en Roma, todos los chicos gritaron, queremos los caballos. De manera que con esto doy, creo que por terminado de lo que quería decir hoy. Y termino con la fotografía de nuestro Papa Francisco, que tiene en sus manos que una pintura hecha por este chico con medio cerebro. No sé si la ven bien, la foto. Impresionante. De manera que esas cosas que todos nos decían que es imposible, cuanto más nos decían que era imposible, más estábamos seguros nosotros que la íbamos a hacer. Y eso se hacía por la amistad, porque formábamos un grupo internacional de muy grandes amigos. Y con esto termino y seguramente tendrán 10.000 cosas y me disculpo pues ya son las 8 menos cuarto. Pero me pueden mandar por mail todas las preguntas que quieran. Estoy muy, muy contento de estar con ustedes para abrir Pascua, que celebramos juntos. Y es un paso adelante la Pascua siempre. Y hacer el bien, lo bello y lo bueno. Es como decía Juan Pablo II, la fe y la razón, decía, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. La fe y la razón son hermanas. Son las dos alas, no podemos volar con una ala sola. De manera que creo que de esta manera, con esta cita del Santo Padre y un hombre extraordinario, podemos pasar si quieren, Marcelo, Muy bien. Muchas gracias, doctor Batro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Propongo algo. Le voy a pedir a la doctora Andrea De Vita que ella coordine un poco a partir de ahora, que ella reciba las preguntas y las transmita para que el doctor Batro pueda contestarlas. Si les parece bien, conéctense con la doctora Andrea De Vita o pídanle la palabra a ella. Sí. Gracias. Bueno, un placer enorme, doctor Batro, haberlo escuchado y que esté compartiendo con nosotros esta tarde del jueves. Efectivamente es un ejemplo de que la ciencia hecha por usted y por sus amigos está al servicio de la humanidad. El mejor ejemplo que el que nos ha dado, imposible. Voy a cumplir con el orden en relación con las manos levantadas que vi recién. Primero Marcelo Castaño y después Guillermo. Muy bien. Por lo menos chat no hay. Así que Marcelo, por favor. Doctor Batros,
Yo estaba en la pastoral universitaria cuando desde la academia sacaron, y usted la acaba de citar, Fides et Ratio. Sí. Eso también fue fruto de, si yo no recuerdo mal, un gran trabajo dentro de la iglesia para demostrar justamente que la fe y la razón no eran caminos opuestos, sino que trabajaban juntos y de la mano. Exacto. Exacto. ¿Cuál es su pregunta? La pregunta es, ¿cuánto tiempo les llevó a hacer ese documento? Porque la verdad que es fantástico de punta a punta. Ese documento lo hizo el Papa, seguramente son documentos que llevan mucho tiempo y que tienen muchos asesores. Ciertamente yo no fui asesor en eso. Eso no tengo la menor idea. Pero realmente es uno de los libros que yo leo siempre, porque me hace mucho bien. Y además estoy totalmente convencido, como creo que todos ustedes, que la ciencia, la fe y la razón son hermanos. No pueden separarse. Guillermo. Bueno, muchas gracias, doctor Batros, por su aporte fabuloso para nosotros, bueno, y para el mundo. La pregunta es bien contemporánea y es bien el presente, el hoy, contundente hoy. Pocas veces tengo al frente una persona de ciencia y de fe, pero además que tenga la medicina como su camino de ciencia rector o principal. Entonces, no puedo dejar la tentación de pedirle su visión personal, científica y profética de esta pandemia hoy aquí. No como una pandemia repetitiva de otros momentos y secuencial en la historia, sino hoy, aquí, en este contexto, también, repito, su visión científica de hombre de fe y profética. Gracias. Es una pregunta que se lo hacen más o menos no sé cuántos millones de personas todos los días y muchos científicos. Yo estoy ciertamente alejado del tema, digamos, específico de la pandemia, digamos, como parte, digamos, de las ciencias médicas. Y confieso que como vivo en el campo, también estoy con poco contacto. Pero estoy trabajando a distancia con personas que necesitan de comunicación porque están aislados. Esa es mi única contribución que yo puedo hacer en este momento, porque como ustedes saben, y todos los días cambian las reglas. Pero lo que no cambia es la conectividad. Es decir, lo que es fundamental es que estén conectados, tanto los grandes como los chicos, los enfermos, los sanos y los médicos. Y yo creo que si hay una respuesta que le puede decir, nadie sabe a ciencia cierta cómo será la evolución de esta terrible pandemia. Todos los días cambian las leyes y las vacunas, hay cientos de pruebas por todos lados, hay decenas de miles de científicos trabajando, es una cosa extraordinaria. Y lo que yo puedo decirles es que gracias a la conectividad que tenemos, que es parte de la inteligencia artificial y de la informática contemporánea, que cada vez es más extraordinaria, podemos estar ayudando a los demás. Una de mis hijas, Marina, se ocupa de trabajar con chicos muy, muy discapacitados desde que se educó con su papá, hace muchos años, hace décadas. Y lo hace todo por Zoom.
o lo hace por conexión, con chicos que no se pueden mover, por ejemplo, o que no pueden hablar. De manera que yo creo que mi contribución en este momento es tratar de mantener y hacer progresar la conectividad, especialmente en nuestro país, que está tan atrasado en esto, comparado con otros. Gracias, doctor Marcelo. Me pediste la palabra. Adelante, Marcelo. Desmuteate. Gracias. Le quisiera preguntar cómo se puede hacer para estimular desde, digamos, en un contexto de una institución, la amistad como un factor para el desarrollo del pensar y saber teológico, que es el caso de esta institución, ¿no? Porque de su experiencia es evidente que la amistad es un factor necesario para el desarrollo de la ciencia. Y me parece que esa experiencia puede hacerse extensiva al desarrollo del saber teológico. Pero ¿cómo se puede motivar o brindar el ámbito institucional que por lo menos, si no estimule, al menos aminore los obstáculos al desarrollo de las amistades? Me parece una pregunta muy pertinente. Es verdad que algunas ciencias y algunas actividades intelectuales han vivido durante cientos de años en comunicación por otros medios. Por ejemplo, en el caso de Leibniz. Leibniz escribió muchas más cartas que libros. Era el Internet del momento. Entonces, y así los teólogos hacían lo mismo. Se conectaban de otra manera. Así que yo lo que creo que eso no ha cambiado esencialmente. Yo creo que lo que ha cambiado es el medio que permite cosas que eran impensables hace 10 años, o hace 5 años, o hace 2 años. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que yo ponga una vincha acá en la cabeza y pensando haga funcionar una computadora, sin tocar nada? Y eso es un descubrimiento muy reciente. Y que solo tal vez hace una semana apareció una cosa que yo no sé, no conozco. Pero lo que usted dice, que la teología, la filosofía, el pensamiento, siempre se ha difundido, siempre en toda la historia de la humanidad, entre amigos, entre gente conocida. Les cuento una anécdota bastante divertida. Cuando me hicieron miembro de la Academia Pontificia, lo primero que hice, yo estaba en Harvard, fui a la biblioteca de libros antiguos y pregunté si no tenían algún manuscrito de Galileo Galilei. Me dijeron que sí, por supuesto, tenemos, y me lo trajeron. Y bueno, y leí, Galileo Galilei era un científico, pero tenía un editor que vivía en Holanda, el Sevier, que todavía existe esa edición, esa casa editora famosísima, que le mandó una carta: carísimo profesor de Galileo Galilei, por favor, mándenos cuanto antes los dibujos que usted tiene de las manchas solares, porque estamos por editar su libro, pero no se lo mande por Suiza, porque por ahí lo roban, mándenselo, no sé. Bueno, pareció una carta, un mensaje mandado por internet en el día de hoy. De manera que yo diría, y en teología, yo he tenido grandes maestros en la Universidad de Friburgo. Yo no estudié teología, pero mis profesores, grandes de ellos, muchos de ellos eran teólogos, en ese caso dominicos,
Y las clases eran en latín. Todas las clases eran en latín. Y por las mañanas. Y por la tarde las clases eran en el idioma del autor. Si era Kant, era en alemán. Si era Hume, era en inglés. Si era Ortega y Gasset, era en español. Y si no se hablaba el idioma, no se podía entrar a la clase. Está completamente cortado la entrada a personas que no dominaran el idioma. Y eso está muy ligado a su pregunta. La teología siempre ha tenido contactos, siempre. Pero ahora, con este sistema, los contactos se hacen sin tantas fronteras, digamos. No solamente el teólogo se comunica con sus colegas teólogos, sino se comunica con un físico atómico. O se comunica con no sé quién, con una persona que se dedica a la genética. ¿Cierto? ¿Y eso cómo se hace? Se hace por la conectividad, por la red de conexión. De manera que no hay ninguna duda que lo que siempre, siempre ha propuesto la filosofía y la teología, que la comunicación, el ágora, era el lugar donde se reunían a conversar. ¿Cierto? Y todo lo que hemos leído, digamos, en la Biblia, en los evangelios, la mayor parte de las cosas eran conversaciones en la mesa. De manera que la comunicación siempre fue esencial. Lo que yo quiero agregar en esta charla pequeña, que por mi propia experiencia, es que es enorme el cambio que ha traído al mundo la conectividad, porque ha destruido las fronteras entre disciplinas, entre personas, entre países, entre credos, y soy muy, muy optimista. Gracias, doctor Batro, por tan ilustrísima respuesta. Paul. El micrófono. Sí, acabo de desmutearme. Lo que acabas de decir, mientras lo decías, a mí me suscitó una pregunta, la pregunta siguiente. ¿Qué relación hay entre el medio y el mensaje sustancial? ¿Supones que el medio va a influir sobre el mensaje en lo sustancial? Perdón, lo estoy copiando a McLuhan, pero... Sí, no, bien. Pero ese es un título muy bueno, el medio es el mensaje. Sí. No es así. Entonces a mí lo que me surge es la duda. ¿El medio no va a condicionar el mensaje? ¿El medio va a condicionar el mensaje? Es una muy buena pregunta que tendría que reflexionar y no responder así inmediatamente. En mi experiencia, con casos extremos de personas sumamente discapacitadas, se puede decir que hay mensajes que se pueden enviar y otros que no se pueden enviar. De manera que el medio puede en ese caso condicionar el mensaje. Pero creo que en los casos habituales no existiría ninguna barrera. Esa es una idea. Lo tengo bien claro para los casos de personas discapacitadas. Hay mensajes que no se pueden enviar porque no solamente son mensajes hablados, son visuales, etc. Auditivos, son robóticos. Bueno, no sé, no es una buena respuesta, Paul. Tendríamos que ir a Ferrara nuevamente y a Florencia y discutir en un lugar más, caminando por los jardines. Vamos. Bueno, están todos invitados. ¿Sí? Magnífico. Ya estamos anotados. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? No, a mí me pasó por la cabeza la historia de Galileo Galilei, cómo cambió el mundo y cómo Baruch Spinoza también vivió de la ciencia, de pulir lentes.
Y Sí, en cierto momento tuve la curiosidad de saber qué clase de lentes pulía Spinoza. Se lo pregunté a un amigo mío que es quizá el principal especialista sobre la comunidad judía de Ámsterdam en el siglo XVII. Y me sí, dijo que había pulido telescopios. muy interesante, A mí me dejó patitieso, muy interesante. porque evidentemente la comunicación allí, la conectividad funcionó. Lo que hizo Spinoza lo había inventado Galileo, o desarrollado Galileo. Es verdad. Sí. Guillermo, No quiero ser muy cargoso, pero motivado por Paul, el medio, si podía distraer el mensaje o desvirtuarlo en cierto modo, usted ha contestado en cuanto a los discapacitados. Podríamos sembrar también la pregunta de que la entrevista personal, donde la experiencia de la mirada y etcétera, etcétera, y estamos hablando en los dos casos, en las personas discapacitadas y en las no discapacitadas, tiene que tener tiene que tener una fuerza y una plenitud que no la tiene la otra comunicación. Ahora, si yo comparo la cero comunicación o esta comunicación, sería, por supuesto, eh, muy, muy posible o muy, eh, la palabra sería bien acogida. Sin embargo, cuando están las dos posibilidades, la presencial y la remota, me parece que la presencial, y soy ignorante en el tema, la presencial tiene una carga y tiene unos elementos que la otra no la tiene. Digo siempre entre la opción entre una y otra. No cuando no existe la posibilidad, por supuesto, la magia de la comunicación se lleva en los laureles. Pero es muy buena la pregunta, porque sin duda, si se da la opción de estar juntos en una reunión, estamos hablando de ciencia, por ejemplo, o hacerlo todo por Zoom, todos van a elegir estar juntos. No va a haber una sola excepción, salvo que una persona que esté muy alejada, que no pueda llegar, lo tiene que hacer por Zoom. Pero es una pérdida enorme en no estar juntos. Y eso lo hemos vivido todos nosotros en nuestras distintas profesiones. Es fundamental, ¿cierto? Como decía alguien, la amistad es la caricia. Puedes abrazar a alguien, darle la mano. Eso es fundamental en toda actividad humana, en la educación de los chicos, en el amor entre las personas. Pero yo no veo un corte. Yo diría que son alternativas que cada día están presentes. Por ejemplo, esta reunión tan simpática que para mí yo me quedaría hablando toda la noche con ustedes, jamás lo hubiéramos podido hacer en forma presencial. Porque yo de acá, mi caballo no llega hasta Buenos Aires. Me quedo a la mitad del camino. Pero le digo el chiste. Pero y yo no me puedo comunicar con una persona que esté muy alejada. Pero yo me siento con ustedes que recién conozco, salvo Paul, que lo conozco hace tiempo, me siento muy unidos y seguramente a partir de aquí vendrán más preguntas, me mandarán mails, nos veremos en algún momento tomando un café en algún lado. Por eso, tomar un café. Le voy a dar un ejemplo. El Centro de Ciencias que inventó Antonino Zecchi en Erice, búsquenlo, está en link, creo que están todos puestos en mis cosas.
Este centro comenzó hace ya, creo que, más de 50 años, ciertamente más de 50 años, en un pueblito perdido en Sicilia, cerca de Trapani, en el extremo occidental de la isla. Y allí vinieron los primeros griegos y vinieron todas las civilizaciones musulmanas, vinieron de Inglaterra, de España, de Grecia. Bueno, Eneas pasó por allí, dicen, en la Eneida. Y entonces lo que hizo Ensikiki fue reconstruir los conventos que había, numerosos conventos que después de la guerra estaban abandonados, en mal estado, y hacer los institutos científicos de residencias para científicos donde pudieran reunirse en salas mayores, por ejemplo en el claustro de un convento, o en una iglesia desafectada, arreglada como auditorium, para conversar sobre los temas científicos más importantes. Para decir alguna cosa más, han pasado más de 100 premios Nobel por esos lugares. Más de 100 premios Nobel. Era una cosa importantísima. Pero, y yo también dirijo uno de las escuelas que una vez por año se reúnen allí durante una semana. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente allí? Por supuesto, las discusiones son como una discusión científica, académica, muy seria, a veces muy duras. Pero lo que más le gusta es salir juntos a caminar por la ciudad, por el pueblo, que es una maravilla, es uno de los lugares más lindos de Sicilia. Y tenemos todos el privilegio, en este caso, tenemos una lista de restaurantes del pueblo y de bares donde podemos ir a comer gratis, porque somos miembros del centro. Eso creo que es lo que más le gusta a todo el mundo. Entonces se hacen pequeños grupos y no estamos todos en el Hotel Sheraton, 1000 personas, escuchando siempre lo mismo y estando, bueno, siempre todos apretados. Ahí tenemos toda la ciudad, todo el pueblito para nosotros. Y bueno, hay reuniones que van 200 personas, las que yo hago son de 20, 30 personas, y cada uno se hace su grupito. Y al hacerse su grupito, uno se pone en contacto con personas de otras disciplinas. Y tal vez surgen proyectos nuevos que jamás se hubieran imaginado hacerlo por mail. Yo no me hubiera imaginado nunca hablar con fulano de tal, que está en tal país, para someterle un proyecto, porque ni lo conocía. Pues después de haberlo escuchado, pensé que podía interesarse, entonces lo invito a tomar un café a esos lugares tan dignos. Y ahí se crean, a veces, proyectos muy importantes, tanto en el financiamiento como, digamos, en la calidad del trabajo. De manera que resumo esto diciendo que lo que más se valora, yo creo, en las reuniones científicas es el contacto humano personal. Sí. No hay ninguna duda. Hágase filosofía, teología, lo que usted quiera, física cuántica o lo que fuera, lo que más se valora es el contacto personal. Después se mantendrá o no por Zoom, pero muy difícil a veces iniciar un contacto personal, hay excepciones, cuando alguien me refiere a otra persona, ponerte en contacto con fulano o fulana de tal, a través de Zoom o de mails. Pero creo que he respondido claramente. Lo que más se valora en una reunión científica es el contacto personal. No hay ninguna duda. Y eso vale para la teología y la filosofía. Muchas gracias, muchas gracias. Además, yo les puedo adelantar de un modo profético que el cielo va a ser así. No sé qué opinan ustedes. Gracias, doctor. Gracias, Bueno. Guillermo, gracias. Doctor, es verdad lo que usted dice. Recuerdo que muchas de las grandes enseñanzas de la historia, de la teología, de la filosofía, mucho de eso empezó cuando Aristóteles caminaba en el Peripatos, mientras caminaba le enseñaba a sus discípulos, ¿no? Y solo caminaban y
mirá lo que pasó. Entonces sí, en un encuentro mano a mano, ¿no? Se salen los mejores momentos o los mejores descubrimientos de la historia. Además, quiero agregar una cosa divertida. Hay Sí. algunas, yo creo que son los jesuitas, no sé si lo inventaron ellos o otras personas, que cuando conversan se ponen en el claustro, van caminando, supongamos, son 8 personas, se enfrentan 4 con 4 y unos caminan para adelante y unos retroceden. Y después caminan al revés y están siempre frente a frente, no están hablando de costado, siempre están enfrentando al otro, que si yo camino para adelante, el otro retrocede. Y así llega al fondo del claustro, después vuelve y lo hago lo contrario. No sé si han visto esa modalidad de trabajo, pero muy, muy interesante. Pero, por ejemplo, en el caso mío, la caminata para mí es fundamental, y para ustedes también, y es lo que practico todo el día acá en el campo. Pero me acuerdo que la invitación, la vez más importante que recibí en los últimos años, que es ser director de la escuela sobre cerebro, mente y educación en el centro Eriche, lo hice caminando con Sikiki, que es el presidente, por los jardines del Vaticano. Me tomó el brazo y me dijo, vamos a hablar sobre estos temas. Y allí me propuso ir ahí a Eriche y fue toda una aventura llegar hasta allí, bueno, es una cosa maravillosa. Pero no me mandó un mail. Escuchó lo que yo había hablado, le interesó y dije, bueno, eso también me interesa a mí. Y yo lo veo tan claramente, eso que la amistad, que la ciencia es amistad, que por eso estamos acá. Gracias, doctor Batro. Paul. Sí, una pregunta que si quieres la contestas y si no, no. Todos nosotros, yo tengo, no todos, pero yo tengo muchísimo más contacto con gente que está fuera del área científica que con gente del área científica. De manera que no tengo mucha chance de hacer esta pregunta, que es estrictamente personal. Cada uno conecta con conceptos conforme con su leal saber y entender. Nosotros estuvimos hablando de los conceptos de fe y razón, de fe y ciencia. ¿Cómo los conectas tú? Para mí son las dos alas que tengo. No. Esa es una hermosísima figura de carácter literario. Pero en mi vida personal, en tu vida personal, ¿cómo lo sientes? Yo nunca he tenido ningún conflicto en ese sentido, por razones seguramente familiares, porque pertenecía, hubiera estado en una comunidad judía, hubiera sido para mí seguramente lo mismo, o en otra comunidad. Pero en mi familia, bueno, era una comunidad, pertenecíamos a la Iglesia Católica y yo me he educado en eso y nunca he tenido, nunca he visto ningún problema que se planteara entre ciencia y fe en mi vida personal, jamás. ¿Y fuera de tu vida personal? Bueno, sí, he visto que hay gente que llega a un momento, hablando de científicos, que llegan a la conclusión que abandonan, para así decir, sus creencias recibidas en cualquier religión, ¿no? Bueno, Sí. y se convierten en... La palabra agnóstico es horrible, pero en fin, todo el mundo la entiende. Pero la palabra ateo no me gusta. Pero porque, bueno, pensamos que el Señor está en todos lados. De manera que no sé si te respondí, pero en mi caso personal, bueno, muchas cosas ayudaron porque mi familia, mi padre cardiólogo que murió muy joven, cuando yo tenía 12 años,
una familia de 6, yo era mayor de 6 hijos. Mi padre era un famoso cardiólogo que era católico, y un día, y eso sí, que me dejó muy marcado, él era vicentino, es decir, se ocupaba de ayudar a gente que estaba en necesidades. Él era uno de los más prestigiosos cardiólogos de la Argentina, y un día por semana iba a visitar a gente muy necesitada en lugares muy pobres. Y a veces me llevaba a mí. A mí me llamaba mucho la atención eso, porque yo más bien veía que la gente iba hacia él, venía al consultorio, que quedaba en mi casa. Pero en este caso, él por supuesto iba a visitar a sus enfermos, pero iba a lugares, era una motivación profundamente fraterna, y en este caso religiosa también. De manera que he tenido ese ejemplo de mi padre, tal vez ha quedado muy impregnado en mi cabeza. Se puede hablar mucho sobre este tema. Su vida Algún día lo vamos a terminar de conversar caminando. Bueno, ojalá, siempre que sea por Vilitati, por ese lugar. No me ponga condiciones, doctor. Porque este tema de ciencia y fe, o fe y razón, además, le ha llevado a la Iglesia Católica. Bueno, la manzana de Newton le genera un problema importante en su momento, digamos, genera. Ojalá, al revés, ojalá hubiera más personas como usted en este sentido, que pueda integrar y no ve conflictividad entre ambas esferas, digamos, porque son aspectos que se incluyen en la vida humana. Pero tenemos sobrados momentos de la historia en donde eso se vio absolutamente, ha generado cismas y enormes contradicciones y separaciones. Por eso me acuerdo de la manzana como fruto, que ya no fue la primera vez con Newton que genera un problema, sino cuando Newton habla sobre la relatividad, ¿no? Claro, yo creo que lo que dices es muy verdad, y siempre será así, porque el ser humano, las amistades a veces se pierden, lamentablemente. Y está bien, a veces se recuperan. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de Galileo Galilei, que era profundamente creyente, siempre lo fue, nunca dejó de serlo, pero le prohibieron que practicara su ciencia. Lo exiliaron directamente. Fue una interna ahí en la Iglesia Católica, seguramente, porque el Papa nunca aprobó esa expulsión de Galileo Galilei. Eran los príncipes y la gente de algunas órdenes que estaban interesados en que no se hablaran de estos temas. Bueno, a otros lo pasaron peor, ¿no? Él salvó la vida, porque lo protegieron los príncipes en Florencia, pero otros lo mataron, ¿no? Giordano Bruno, qué sé yo. De manera que el tema es muy, muy serio, muy, muy serio. Sí. Yo creo que hoy día estamos en una posición muchísimo mejor a la época de Galileo, ni se compara. No. Yo creo que no hay fronteras en este momento. Si las fronteras que existen son provisorias tal vez, o generadas, no sé, en algunos países por razones políticas, pero desde el punto de vista que estamos hablando hoy sobre ciencia, esa amistad, en ese punto de vista no hay fronteras ninguna. Marcelo. Gracias, Andrea. Bueno, no sé si alguien todavía tiene alguna pregunta para hacer ahora, algún comentario, o
Le habíamos pedido al doctor Batro que nos acompañe y nos ilumine con su experiencia aproximadamente 1 hora. Ese tiempo ya se cumplió, no quiero abusar. Yo lo que quiero es, en primer lugar, por supuesto, en nombre de la Fundación Shalom y también en el mío, le agradezco que nos haya dado la oportunidad de aprender de su experiencia. Cada uno podrá aprender o no, pero nos ha dado usted la oportunidad. Muchas gracias. Y fundamentalmente de recordarnos lo importante que es el encuentro para poder avanzar en el conocimiento. En este emprendimiento nuestro de querer avanzar en el diálogo en el plano teológico, también el encuentro humano sin duda que es fundamental, y la conversación. Ojalá pudiéramos hacerlo en el parque de una villa, pero bueno, de una villa. No, pero podemos hacer en Jerusalén el año próximo. Bueno, pero por ahora vamos a seguirlo por este medio, usando el Zoom, que es lo que tenemos y es posible. Y en ese sentido, a todos los participantes los invito a que le hagan llegar al señor Martín, que está como Fundación Shalom, alguna dirección de email o celular, WhatsApp o lo que sea, como para poder conectarnos de nuevo, si es que retomamos esta conversación porque vayan surgiendo preguntas, o si no, para invitarlos al próximo conversatorio cuando retomemos después de las Pascuas y Pesaj el ciclo de encuentros que veníamos desarrollando el año pasado. Bueno, yo le agradezco muchísimo y le deseo muy felices Pascuas. Estamos todos en un momento de paso, ¿no? Pascua, ¿no? Sí, es un paso, ¿no? Entonces estamos haciendo cada uno su pasito. No hace falta que sea muy grande el paso, pero que sea para adelante. Con sus palabras, si quiere, le pido repítalas y con eso cerramos la reunión. ¿Le parece? Bueno, no, que la paz sea para todos nosotros, para todos ustedes, porque la paz es el paso, la Pascua es el paso, y que tiene que ser siempre para adelante, aunque sea muy pequeño. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Me quedaría con ustedes hablando toda la noche. Así que cuando quieran, me llaman. Sí, hacemos otra vuelta después de otra vuelta. Después de este paso hacemos otra vuelta. Bueno, por supuesto, cuando quieran. Muchísimas gracias, estoy muy, muy agradecido por esta página. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy lindo todo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felices Pascuas, muchas gracias. Felices Pascuas. Pesach Sameach, felices Pascuas. Felices Pascuas a todos. Bueno, Sí. y para los judíos, Pesach Sameach. ese pesa. Sí, ese pesa. Sameach.